Vladimir Putin, zar moderno o titiritero global. Bienvenidos a Perfiles. Hoy nos adentraremos en la vida de uno de los líderes más enigmáticos y controversiales del siglo XXI. Vladimir Putin, presidente de Rusia, desde el Kremlin, ha configurado el rumbo de su nación y desafiado el equilibrio global. ¿Es un líder visionario que devolvió el orgullo ruso? ¿O es un estratega implacable que amenaza la estabilidad mundial? En los próximos minutos conocerás su historia y analizaremos su personalidad desde los 4 estilos de pensamiento y descubrirás su influencia incluso en México. Prepárate para un retrato que despierta admiración, amor, temor y preguntas. Hola, yo soy Josefa Galván y esta es mi colaboración para el canal de Jesús Escobar Tobar. Dale like, suscríbete y ya sabes, vamos por partes. Origen e historia familiar. Vladimir Vladimirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, hoy conocida como San Petersburgo, que por cierto es una ciudad preciosa. Creció en una familia humilde. Su padre, veterano de guerra, su madre, sobreviviente del brutal sitio nazi. Compartía un apartamento comunal con otras familias, pobreza, disciplina, silencio, historia viva en su día a día. Desde niño fue muy reservado, serio y también altamente combativo. Amaba el judo y soñaba con espías. Una dualidad que definiría su carácter, mente fría y cuerpo muy entrenado. Hoy está divorciado y oficialmente Putin reconoce 2 hijas, María Vorontovska, médica endocrinóloga, y Katerina Tikhonova, ejecutiva en inteligencia artificial y ex bailarina profesional. Ambas viven en Rusia, incluso hemos visto algunas fotografías de ellas con Putin, con su padre. A estos se le atribuyen otros hijos. Elisaveta Krivonogic, hija no reconocida, vive en Europa y trabaja en el mundo del arte, y 2 hijos más. Con la exgimnasta Alina Kabaeva, viven aislados en residencias del Kremlin, con identidades encubiertas, sin asistir a escuelas públicas, cuentan con tutores y profesores, así como chefs de total confianza y bajo protección del Estado. Aquí quiero comentar algo que es muy interesante. En algunas ocasiones se ha hablado de que Putin tiene mucho miedo de ser envenenado. Entonces los chefs son súper vigilados, tanto para él como para su familia. Su estilo de vida el estilo de vida de estos hijos reflejan el estilo de vida del presidente. Jets privados, tutores personales, seguridad constante y una educación diseñada para mantenerlos lejos del escrutinio público. En varias ocasiones se ha mencionado el cuidado exagerado de Putin. Él es muy obsesivo en cuanto a los alimentos, en cuanto a la seguridad, aunque lo vemos como que de repente no se aleja a sus guardias, a sus guardaespaldas, para acercarse a la gente. Sin embargo, se dice que entre la misma gente tiene otros guardias encubiertos. En cuanto a su formación y primeros pasos, Putin estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado. Su tesis hablaba de política internacional. Él desde muy jovencito empezó a estudiar geopolítica. Lo vemos cómo se maneja. Durante esos años se unió al Partido Comunista y luego a la KGB. Allí aprendió control mental, análisis estratégico y el arte de la manipulación. Él estuvo en Alemania como 9 años, 6 a 9 años. Obtuvo también un doctorado en economía, fue enviado justo en Alemania y ahí observó la caída del bloque soviético. Esa experiencia encendió una obsesión para Putin: restaurar la grandeza de Rusia. Y cuando una persona que es muy obsesiva, que tiene ese tipo de personalidad o hasta trastorno, va a hacer todo lo que necesite, lo que quiera, o lo que se le ocurra para lograr su objetivo. En cuanto a su carrera política, tras dejar la inteligencia, trabajó en el gobierno de San Petersburgo
Su mentor fue el alcalde Anatoly Sobchak. Más tarde saltó a Moscú y en el 99 fue nombrado primer ministro por Boris Yeltsin. Él ha tenido una trayectoria como empleado de gobierno, pero siempre en ascenso, en ascenso, en ascenso. Estos perfiles, como el de Putin, marcan un objetivo y no se desvían para nada de ese camino. Pueden pasar muchas cosas, pero ellos no pierden la línea. Aunque haya muchas turbulencias, no pierden la línea. Pues si ustedes observan, por ejemplo, cuando él habla, él siempre se ve como muy en paz. Nunca va a perder la compostura. Meses después se convirtió en presidente interino y desde entonces ha gobernado Rusia por más de 25 años. Centralizó el poder, controló a la oposición, moldeó la política exterior con firmeza, anexó territorios, invadió Ucrania, desafió a Occidente y lo sigue desafiando. Él tiene formas muy particulares de relacionarse con Occidente y para hablar de Occidente se refiere particularmente a Estados Unidos, aunque ahí pueda incluir a Europa. Escándalos y señalamientos. Su nombre está ligado a múltiples controversias. Al envenenamiento de Navalny, eso se hizo muy público, se hizo una gran noticia, pero al final, como los medios están controlados y demás, no se pudo saber si sí o si no. Eso, hay misterios que siempre van a quedar, o hay noticias que van a quedar en el misterio. El asesinato de la periodista como Ana Politkovskaya, porque todo esto hay que leerlo así. Me acuerdo cuando estuve en Rusia, híjole, a leer algo o a aprenderse el idioma, o sea, es muy complejo para nosotros. No obstante, en Rusia se habla mucho español, porque llevan español en las primarias, por los vínculos que ha tenido Rusia con Cuba, con Venezuela, con España. Hay mucha gente allá, lo tienen en algunas escuelas como segundo idioma. La represión de disidentes, el control de medios y los Panama Papers revelaron fortunas ocultas en su círculo más cercano. De hecho, él ha generado una ola de ricos impresionante en Rusia. Organismos internacionales lo acusan de crímenes de guerra, pero dentro de Rusia mantiene altos niveles de apoyo. Fíjense que he tenido la oportunidad de estar allá 2 veces y es como México, ¿no? Tiene cosas muy interesantes, pero ¿a qué me refiero como México? Nosotros tenemos zonas muy avanzadas, evolucionadas, con arquitecturas muy lindas, calles muy limpias, pero también tenemos pueblos y Rusia no es la excepción. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido por varios pueblos chiquitos que ni conexión a internet tienen. Entonces, cuando nosotros pensamos en un país, pensamos a veces en la gran metrópoli, pero no vemos los demás. Y es muy interesante. Algo que a mí me encantó son las iglesias, porque cuando va a un otro país, ¿qué vemos? Iglesias y tumbas y museos. Eso es lo que más se ve como parte de la cultura, lo que va definiendo las culturas y las etapas a lo largo de la historia. Las iglesias, los colores, todo eso es precioso, como lo es para muchos en México. También nosotros tenemos las iglesias, que es otra arquitectura, otra pintura, otro diseño, pero también son hermosísimas. Entonces, bueno, mucha gente apoya a Putin. Incluso él es súper religioso, pero ellos son ortodoxos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son súper apegados, son a veces hasta extremistas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué apoyan tanto a Putin? Pues porque proyecta una gran fuerza y hay un marketing para él también impresionante. Las fotografías que salen en internet de Putin, ahorita les voy a hablar un poquito más de eso, porque proyecta fuerza y porque controla el relato. Entonces, mucha gente habla bien de él. Y aquí les voy a contar un poquito más porque cuando fui, yo quería conocer el café Pushkin. Hace muchos años mi mamá oía a Los Arriagada y hay una canción muy bonita que habla se llama Natalie. Entonces habla del Café Pushkin y cuando yo fui le dije a mis amigas, tenemos que ir al Café Pushkin. Hermoso lugar, hermosísimo. Pero parece que vive uno en otra época, porque llega uno y le quitan el abrigo y tiene uno que ir casi elegantemente vestido para eso. Y entonces hay que probar el caviar y hay que probar el vodka, etcétera. Eso es un lugar que mantiene la historia dentro de sí mismo. Es muy bonito.
Incluso busquen Café Pushkin y van a ver muchas fotografías y hay videos de ese lugar. ¿Qué impacto tiene en México? Aunque lejano, Putin sí ha impactado a México. En el 2018, en la relación con López Obrador y también por la pandemia, el comercio se incrementó especialmente en trigo y fertilizantes. Recordarán que López Obrador hablaba de cómo cómo se fue desmantelando Fertimex y las esferas de amoníaco y todo eso que se producía. Lo sé porque trabajé en Fertimex. Pero aquí hay una cosa muy interesante. ¿Quién dio apoyo a México para el fertilizante en el momento que estaba la crisis? Fue justamente Rusia. O sea, hay un entendimiento muy bueno con los rusos en esos aspectos, ¿no? Putin ha buscado fortalecer lazos con América Latina y como contrapeso también de Estados Unidos. Recordarán que quieren establecer bases militares en distintos lugares. Estados Unidos es quien más tiene en Latinoamérica, pero Putin a mí, por supuesto que le interesa tener más relación con América Latina porque además es un continente con muchísimos recursos que otros quieren. Recursos minerales, recursos naturales, que cualquier otro presidente u otro mandatario le encantaría tener más las manos metidas en México. Su discurso soberanista resuena en ciertos sectores mexicanos, pero su apoyo a regímenes como el de Maduro genera tensiones. Pero las tensiones son más de carácter mediático, no de facto. Y no olvidemos, la guerra en Ucrania elevó los precios del petróleo y eso sí que se resintió en México, que se tuvieron que hacer acuerdos, incluso Rocío Nale estuvo ahí en las reuniones donde pedían que se parara la producción de cierto número de barriles, etcétera, y quién apoyó a México, pues para la producción de los barriles de cuánto querían limitar o controlar, lo hizo justamente Donald Trump, aunque parezca increíble, ¿no? Vamos al perfil de personalidad. ¿Quién es realmente o quién puede ser realmente? Vamos a analizar un poquito su mente desde los 4 estilos de pensamiento. Como podemos ver en la gráfica, en la parte lógica, que es la parte superior izquierda, que corresponde a lo que se conoce en la corteza cerebral como el cerebro superior o el cerebro ejecutivo, donde se toman las decisiones. Él es un estratega frío, calcula cada paso como ajedrecista, es muy meticuloso. Incluso podemos ver cómo pone la cara cuando está escuchando que le están preguntando algo, hasta cierra un poquito los ojos. Él genera una sonrisa muy particular porque está atento, está escuchando, está cazando. Desde Crimea hasta China, todo obedece a un plan para maximizar su poder, incluso la imagen física. En Rusia, en muchos lugares se venden las matrushkas, creo que sí se llaman, ya no me acuerdo si así se dice, pero esos que son varias capas, ¿no? Y ahí podemos encontrar muchísimas de Putin, se vende como souvenir. Putin dominando un oso, Putin montando un caballo, Putin sin camisa, bueno, hay mucho. Y la gente, ¿saben ustedes que entre los souvenirs es lo que más se vende? Putin es admirado no tan solo por los rusos, sino también por muchos extranjeros. Y todo eso forma parte de un mensaje de poder animal, de poder interior muy fuerte. Y eso nos habla de una mirada que Putin tiene en cuanto al control total. Él tiene que saber cada detalle porque además goza de una excelente memoria. Y eso lo podemos ver en las entrevistas, cómo se maneja fechas, datos duros, los datos duros se procesan aquí y eso es de llamar la atención. En cuanto a su zona estructural o su pensamiento estructural, Putin es un arquitecto del control, es detallista, es como de micromanagement, es un seguimiento puntual a cosas que le interesan. Y ahí lo que le ayuda mucho es la gran memoria. A todo ser humano que tiene buena memoria y que se maneja los datos, le permite tener un mayor poder y un mayor control. Construyó un sistema muy vertical, donde todo gira en torno al Kremlin. La lealtad es su moneda más preciada, el orden, su obsesión. Es muy obsesivo, incluso en su manera de vestir, en su manera de caminar. Lo vemos caminar como tiene una presencia, cuando él camina impacta a la gente, hasta a los otros mandatarios. Si ustedes se dan cuenta cómo camina Putin, él es el más erguido.
un pensamiento lógico, estructural, siempre lo vamos a ver súper derechito, bien peinado, bien arreglado. Son características de esos perfiles. En cuanto a lo relacional, sus vínculos son meramente estratégicos. Si él fuera más relacional, tendría más cercanía con sus hijos, pero no. Para él sus hijos son o los hijos, pero los tiene acomodados estratégicamente. Cercanos, tiene vínculos cercanos, sí, pero todos son calculados. No va a entregar sus emociones. Son personas que podríamos hasta identificarlas como un tanto psicopáticas. No tan fácilmente van a confiar, son más manipuladores, más controladores. Se muestra sensible cuando conviene, regala flores, ayuda a un guardia, da conferencias abiertas, recibe a los niños, se ríe con ellos, pero fíjense, su parte lógica estructural es tan alta que él toca el piano, canta, habla varios idiomas y eso tiene que ver con esta zona, no tiene que ver con la otra. Aunque sí requiere una parte creativa, por supuesto, que sí también la tiene desarrollada, no tanto, pero la disciplina lo lleva a hacer todo eso. Tampoco es que cante precioso y que tenga una gran voz, pero todas esas como cualidades que las personas ven terminan admirándolo. Entonces, eso nos puede hacer pensar que es una persona súper empática y no es empática, es inteligente, muy inteligente. Y él utiliza esto tal vez como una táctica de persuasión. Todos los mensajes son simbólicos, son muy, muy corporales. Entonces, él muestra una cara impresionante porque es una sonrisa. Cuando alguien, por ejemplo, que analiza el lenguaje corporal, se va a meter a muchos detalles, pero yo nada más quiero comentar, cuando no es lo mismo tener la cara así que hacerla así. Automáticamente, y obsérvenlo, o sea, no me lo crean, obsérvenlo. Cuando él está recibiendo una pregunta de alguien y cuando está recibiendo de otra persona a la que, por ejemplo, como las niñas o las mujeres, él inclina la cabeza un poquito, porque eso le hace parecer, nos hace parecer más dulces, más como que conectamos más fácilmente. Y sí sirve, claro, hay que entrenarse en eso. En su zona creativa, él no es un artista, pero sí un buen maestro del relato. Tiene una facilidad de palabra, tiene una excelente construcción de ideas, todas lógicas. Él utiliza la parte relacional en su entonación. Yo creo que él grita en privado, pero jamás gritará en público. Cuando él está enojado, cuando él está hablando y está enojado, se contiene muchísimo. Y eso lo hace esta parte de nuestro cerebro. Es un buen maestro del relato, reescribió la historia rusa como una épica de resistencia. Y bueno, cada historia de cada país tiene mucho de todo. Y usa la propaganda como una herramienta de guerra. Putin divide opiniones, sin duda. Les decía yo, ese sí genera polarización entre los que lo aman y lo admiran tanto y sus fanáticos y entre los que lo odian y aquellos que están en el centro que pueden negociar muy bien con él. Para algunos es un defensor de la soberanía rusa, para otros es un autócrata que amenaza permanentemente la paz mundial. Y yo creo que en el fondo él no quiere amenazar la paz mundial. Él quiere que su país esté bien, él se quiere retirar como un héroe ruso. Sin embargo, pues los intereses juegan mucho. Entonces, imagínense, Putin hoy puede manejar a Donald Trump porque no se va a pelear con él, pero es inteligente. Donald Trump no es inteligente. Donald Trump es impulsivo y lo que hace Putin es lo calma. Si se dan cuenta, por ejemplo, el perfil de Putin, que es súper controlador, y el perfil de Claudia Sheinbaum, que es súper estructural, ¿qué hacen? Lo paran, lo frenan. Claudia Sheinbaum lo lleva a tierra y Putin lo maneja. Entonces, eso es súper interesante cuando observamos los perfiles. Su vida nos hace pensar dónde termina el liderazgo y dónde comienza la manipulación y el autoritarismo. Bueno, ahora te quiero dejar una pregunta directa. ¿Conviene a México fortalecer más los lazos con Rusia? ¿Más convenios? ¿Más tratados? Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo perfil. Que pases una linda semana y nos vemos en la próxima. Chao, chao.